Hola a todos, soy el líder Samuel Alcarraz, esta es Palabra de Líder, comenzamos. Cuando se lee la literatura universal y se lee historias que tienen que ver con el mundo del narcotráfico, con el mundo de la delincuencia, de la criminalidad, es curioso encontrar dentro de ese contexto que aquellos cabecillas de narcotráfico, de delincuencia, de criminalidad, piden a su gente que no les engañen, que no les roben los recursos que tienen, que no les oculten el dinero cuando tienen que ir a recoger de sus diferentes extorsiones. Les piden lealtad. Les piden que no falten, que no traicionen al código que ellos tienen dentro de ese mundo criminal. Y que si alguien falta a cualquiera de esas condiciones, sencillamente aplican su propia justicia dentro de ellos. El tema es que ese contexto, que ese mundo no deja desapercibido que alguien pueda faltar a las reglas de ese mundo. Cuando hacemos una lectura de la sociedad y de las sociedades que tienen como autoridades a autoridades entre comillas, que se reúnen para engañar a la nación, que se reúnen clandestinamente para crear otros documentos que justifiquen su permanencia, que justifiquen invasión a trabajos ajenos, que justifiquen encarcelar a personas inocentes, que justifiquen desvío de presupuestos, de recursos, que justifiquen aún el quitarle la vida a la sociedad. Y que frente a ese tipo de hechos y otros muchos más, tener una sociedad que guarda silencio ante ello, ¿qué significa? Tener sociedades que tienen las pruebas y las evidencias que aquellos que fueron puestos por autoridad no fueron legales, no fueron legítimos y que sencillamente están porque son el resultado de la organización de bandas criminales. La pregunta es, ¿cuál es la intención con la que fueron puestos y qué es lo que piensa la sociedad frente a ese tipo de hechos? La gran pregunta es, ¿acaso será sabio que la sociedad guarde silencio ante ese tipo de hechos, ante ese tipo de realidades? ¿Será prudente tener autoridades criminales que sigan tomando decisiones que tengan que ver con el presente y el futuro de las sociedades de la nación? ¿Será prudente dejar seguir trabajándoles? ¿Cuál será el resultado que irán generando? Una sociedad que pierde su moral es una sociedad que se va a ir al barranco, se va a ir al abismo. Una sociedad que tiene miedo a no corregir lo que está mal, sencillamente será víctima de lo que no corrigió. Algo que siempre se recuerda, y la vida misma recuerda a todas las familias, es que cuando los padres de familia identifican en la niñez que sus hijos se están desviando con una serie de pensamientos, comportamientos que ya evidencian, indican que no habrá una buena relación como familia, pero sencillamente toman la decisión de hacerse los que no se dan cuenta, no intervienen, no corrigen, y esa misma familia es víctima de esos adolescentes que actúan agresivamente con la familia.
Y tenemos muchas historias de cómo esos hijos no corregidos no solo se vuelven drogadictos, no solo se vuelven alcohólicos, no solo se vuelven disfuncionales socialmente, sino que empiezan a robar a la misma familia, empiezan a golpear a los diferentes miembros de la familia y empiezan sencillamente a degradar la vida de familia. ¿Todo por qué? Porque no corrigieron, porque manejaron el concepto ya se darán cuenta, ya sentarán cabeza, les pasará, es solo un berrinche. La historia universal nos enseñó que sociedades que no corrigieron acciones de dictadura, acciones de delincuencia, acciones de criminalidad, acciones de genocidio, continuaron, se volvieron cada vez mucho más peligrosos y tuvimos en muchos casos estadísticas tan indolentes que en muchos casos significaron la casi desaparición de sociedades. Pero también tenemos dentro de la lectura de la historia universal que aquellas sociedades que se recordaron de su moral, de sus principios de libertad, de igualdad, de fraternidad, de respeto a la vida, de defensa a la vida, de los derechos, ¿cuál humanos? Fueron las sociedades que se volvieron ejemplo del mundo de cómo se debe respetar la vida, de cómo se debe promover la cultura de la humanidad. Fueron las sociedades que en un principio sufrieron los látigos de la dictadura, de la delincuencia, del hurto, pero que la superaron. Y que hoy tienen las grandes reservas que les permiten seguir defendiéndose aun cuando existen este tipo de amenazas. Todas las sociedades deben trabajar por su protección. El miedo y el silencio no puede volverles mucho más víctimas, mucho más dañados por el mundo del mal. Se tienen que sacudir de todo tipo de temor, de todo tipo de inacción, y se tiene que trabajar en la gran reserva moral. Se tiene que trabajar por los valores, por los principios, que deben ser acciones públicas dentro de cada sociedad. Si no promovemos valores, si no promovemos principios, si no promovemos protección entre ciudadanos, sencillamente la paz la podemos perder y nos conviene tener paz. Nos conviene tener bien, nos conviene tener prosperidad. Y tener prosperidad significa poner autoridades, probas, personas con valores, con principios, con bien. Y eso significa sociedades totalmente activas que están constantemente ordenando y corrigiendo y por tanto sabiendo poner personas ejemplares. Soy el líder Samuel Alcaraz, esta es Palabra de Líder, hasta pronto.